no es cuantificable propiamente tal. Es el hecho en Ahí lo sí. relevante es cómo se pesa eso. O sea, en el fondo, las vulneraciones de derecho no se cuentan, se pesan. Un cordial saludo a las personas que comienzan a ver este video. Mi nombre es Vicente Correa, soy debatiente desde el año 2014 y profesor de debate escolar desde el año 2017 hasta la fecha. El objetivo de este video es analizar cómo el estudio y la práctica constante del debate desarrolla una serie de habilidades que impactan tanto en el ámbito social como en la formación ciudadana de las personas. Primero lo primero. Para efectos de este video entenderemos al debate como una de las manifestaciones orales del discurso argumentativo en la cual se enfrentan dos o más posturas antagónicas frente a una proposición a discutir en un ambiente de participación dialógica. Estas proposiciones o afirmaciones se les conoce como mociones o tesis a debatir. Además, podemos señalar que generalmente existen tres grandes formas o estructuras para abordar las discusiones. Por ejemplo, en la tesis, esta casa cree que el virus SARS-CoV-19 ha sido el más dañino de la historia de la humanidad. En esos términos, podemos abordar la discusión en torno a la existencia de un hecho determinado, es decir, mediremos el daño en función de información disponible y verificable. Nos sirven tanto hechos públicos y notorios como aquella información que surja producto de la investigación y la contrastación de fuentes válidas para poder sostener la afirmación central que subyace en la moción. Generalmente, este estilo de mociones la podemos ver presente en torneos de debate que entregan la moción a sus participantes con hartos días e incluso semanas de anticipación, para que cada equipo pueda preparar sus posturas correctamente. Ahora bien, también podemos enfrentarnos a tesis del tipo valorativas o valóricas, las cuales básicamente nos llaman a delimitar la discusión mediante criterios o métricas que hagan procedente las líneas argumentativas de cada equipo. Por ejemplo, esta casa lamenta el impulso a las medidas de desconfinamiento tomada por los países gravemente afectados por la pandemia. En esta tesis, no discutimos en torno a la existencia del virus o en torno a su capacidad de daño a la población, sino que debemos establecer parámetros de evaluación de la realidad y que al momento de traspasar aquellos parámetros se generan consecuencias lamentables, según los criterios previamente establecidos. Finalmente, podemos hablar del tercer grupo de formas macro de abordar una tesis. En la moción "Esta casa cree que el negacionismo debería ser penado con cárcel", no nos preguntamos si hay o no hay negacionismo, tampoco si es que el negacionismo es positivo o negativo. En este tipo de debates lo relevante es discutir si llevar a cabo aquella medida traerá más beneficios o perjuicios en la práctica. Ahora, ¿qué pasa con las mociones con infoslide, tesis de actor o en las que hay que preferir una opción por sobre otra? ¿O las que no queda tan claro en qué tipo de tesis se enmarca? Bueno, eso hace más interesante los debates, ya que la estrategia de un equipo que maneje mucho más datos y cifras intentará cumplir con su carga de la prueba desde la estructura de una tesis de hecho, mientras que un equipo que se desenvuelva mucho mejor hablando de principios o de métricas le convendrá seguir la estructura de un tipo de tesis valorativa. O por otra parte, si es que hay un equipo que tiene muy desarrollada la habilidad de proyectar las consecuencias prácticas de sus argumentos en impactos directos a la sociedad, le convendrá abordar la discusión con la estructura de una tesis política. En fin, al momento de debatir, ejercitamos nuestra estrategia y nuestro razonamiento desde el momento en que decidimos de qué forma siquiera queremos enfrentarnos a una discusión. Eleanor Roosevelt decía que las grandes mentes discuten las ideas, las mentes promedio discuten los eventos, y las mentes pequeñas discuten con la gente. Creo que tiene un punto muy importante. No es lo mismo estar en contra de una persona a estar en contra de sus ideas. En un debate tenemos la posibilidad de fundamentar determinados puntos de vista de manera seria, responsable y con muy pocas posibilidades de éxito si nos dedicamos solo a repetir y hacer propaganda política llena de falacias. Personalmente me ha tocado ser testigo de cómo en un torneo de debate escolar los equipos elaboran y exponen argumentos con muchísima más calidad que los argumentos que acostumbramos a escuchar de parte de nuestras autoridades y líderes de opinión pública. La idea de este taller
es entrar a analizar el tipo de instancias sociales y cívicas en las que el debate pueda tener relevancia. Acabamos de exponer un breve contexto introductorio de lo que entendemos por debate y a grandes rasgos de lo que trata la disciplina. Pero para mayor información recomiendo revisar el manual ASPADE, que se encuentra gratuito a través de internet. Acompaño el link en este video. Y en este manual ustedes podrán encontrar información útil respecto a cómo comenzar en debate, cómo desarrollar habilidades necesarias para debatir y por otra parte también cómo implementar debate como una herramienta educativa en las escuelas, lo que se hace cada vez más necesario, sobre todo en el contexto que más adelante seguiremos desarrollando. Por supuesto también invito a que me acompañen a la segunda cápsula de este video, donde abordaremos específicamente el debate como una herramienta social. De retroalimentación entre los seres y las ideas, porque no sé, interpretamos la realidad a través del lenguaje. Primero necesitamos crear un lenguaje para interpretar la realidad, pero como dice el Tao, si no, hasta que no digas que algo es malo, no puede existir lo bueno. Sabemos que cada palabra nos permite expresar una parte de la realidad, la cual dependerá del contexto en el que se emplea. Esto repercute directamente en la manera en la que interpretamos el mundo a nuestro alrededor. Nos dan una tesis, nos asignan una postura y nos dan 15 minutos para diseñar una estrategia, para construir una realidad que haga coherente la postura que haya que defender. No solo eso, sino que debemos enfrentarnos a contrastar nuestra forma de interpretar la realidad con otra forma totalmente antagónica que haga concluir la postura contraria a la nuestra. El Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español realizado en Lima, Perú, el año 2019, convocó a más de 600 participantes, entre debatientes, jueces y observadores de más de 80 universidades provenientes de 25 países. El Presemude virtual de este año cuenta con la participación de sociedades de debate pertenecientes a Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, España, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Debate es una gran oportunidad de socializar con personas interesadas en la disciplina. Imagínense la diversidad de formas y estrategias para abordar cada debate en base al conocimiento y la experiencia de cada participante. No es casualidad sentir que uno aprende en un debate de 1 hora de duración más media hora de feedback de jueces, muchísimo más que en un día o incluso en un semestre de clases teóricas. Además de la posibilidad de conocer personas con tus mismas motivaciones para debatir o enseñar o investigar y difundir el debate lo más posible. Por eso es importante que este tipo de instancias no se lleve a cabo solo para quienes tengan los medios para poder costear la inscripción, el traslado, la alimentación, el hospedaje y etcétera, etcétera, etcétera. ¡Dinero! Otro punto de análisis tiene que ver con el tipo de discusiones que generalmente se abordan en los torneos y talleres escolares de debate. Si crees que este año no tendrás que debatir virtualmente sobre COVID-19, entonces te invito a correr a actualizarte a la fecha. A menos que parte del equipo de adjudicación quiera que debatamos sobre, no sé, Star Wars. El tema es que generalmente cuando uno participa en debate, discute sobre temáticas de relevancia social, ya sea a nivel nacional o internacional. Para cumplir con aquel objetivo, generalmente hay que saber buscar la información y poder procesarla, para no llegar a debatir y sacar argumentos conspiranoicos que básicamente nadie pueda corroborar si tienen un sustento fáctico o si tienen veracidad. El Starter Pack de temáticas para participar en un torneo, sobre todo si es internacional, implica más o menos estar al tanto de problemáticas geopolíticas, economía mundial, ética, bioética, medio ambiente, activismo político, pueblos originarios, salud, educación, justicia y derechos humanos. Al debatir, desarrollamos pensamiento crítico, metacognición e innovación. Cada debate nos va otorgando una serie de habilidades que posteriormente pueden salir de la esfera de un torneo y pueden aplicarse perfectamente en nuestra vida cotidiana. Podemos aplicar la misma estructura de análisis y elaboración de argumentos de un debate, pero orientado a repercutir en casos de la vida real, incluso con miras a conseguir solucionar algunas problemáticas.
El año 2017, la Sociedad de Debate del Liceo Tajamar de Providencia, en la ciudad de Santiago, aplicó la estructura de los tipos de tesis pero orientado a resolver una problemática local. Resulta que la seguridad de muchas estudiantes se veía comprometida debido a la mala señalización de tránsito en una intersección de calles prácticamente obligatoria, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estudiantes llegaba a la escuela en Metrotren a la estación más cercana a la ubicación específica de la escuela. Esta situación llevó a las estudiantes a realizar movilizaciones en plena vía pública, pintando pasos de cebra de manera artesanal encima de la intersección respectiva de calles y de manera autogestionada. Lamentablemente, la respuesta por parte de las autoridades municipales ante aquella situación era la de enviar gente a borrar aquella señalética, dado que era una señal de tránsito que no se encontraba dentro del plano regulador de la comuna. El plan de acción de parte de las estudiantes del taller de debate consistió en recopilar la mayor cantidad de información posible que permitiera dar cuenta de la existencia de un hecho, la cual básicamente consistía en los registros de estudiantes accidentadas a raíz de cruzar la calle mal señalizada, junto con una encuesta realizada a toda la escuela apuntada a reflejar cuántas estudiantes se sentían inseguras en el trayecto hacia y desde la escuela a la estación de Metrotren respectiva. Desde ese momento se tenían los elementos necesarios para señalar que el hecho falta de señalética podía ser valorado negativamente en torno al criterio seguridad de las estudiantes. Posteriormente, se utilizó esta información para tomar contacto con las autoridades municipales solicitando formalmente la instalación de una señalética, ante lo cual hubo una respuesta positiva, generándose el requerimiento burocrático respectivo y contribuyendo a ejercer presión de manera institucional ante la problemática. Si bien hubo demora, al día de hoy, en la intersección de calles hay instalado un semáforo, dado que no solo las estudiantes sufrían las consecuencias de la falta de señalización, sino que también ciclistas y peatones de manera común. En esta cápsula ya podemos visualizar la forma en que debate puede servirnos como una herramienta social, ya sea desde el punto de vista de la socialización propia que ofrecen las instancias de debate o desde el punto de vista más práctico, donde el conocimiento metódico y las habilidades que nos ofrece el debate permitió contribuir en la búsqueda de una solución efectiva ante una problemática real. Estoy casi seguro de que en estos momentos, mientras alguien está observando este video, probablemente conozca más de un caso en el que se pudo enfrentar una problemática a través de la metodología del debate. Si estoy en lo correcto, te invito a dejar tu experiencia en la caja de comentarios o bien tomando contacto directo conmigo a través de vía mail para que veamos la forma de difundirlo a través de este tipo de medios. No es la idea que este sea el único video con este estilo, pretendo seguir en lo mismo y ojalá que eso se pueda construir a través de la colaboración de personas que hayan tenido experiencias relevantes con el debate que sea digno de difundir y compartir a través de todos los medios posibles. En ese contexto, la siguiente misión de este video es entrar a analizar cómo el debate puede aportar a la formación ciudadana de las personas, para lo cual tomé contacto con destacadas personas del circuito hispanohablante de debate que compartieron con nosotros sus reflexiones en torno a la temática central de este taller. Te invito a la tercera cápsula de este video para saber cuáles fueron sus reflexiones. Tenemos 3 áreas, hacemos como cobertura de la comunicación, de la parte jurídica que es en la que yo me encargo. A quien pueden ver en pantalla es Pamela Chiriboga, asesora legal del INRED Derechos Humanos y miembro alumni en la Sociedad de Debate y Oratoria en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Y la parte de fortalecimiento, que es la contención a víctimas y el fortalecimiento organizacional. Entonces, tenemos, digamos, 3 líneas muy claras de cuáles son, digamos, los temas de derechos humanos que nosotros tratamos. La primera es graves violaciones de derechos humanos, que es tipo tortura, desapariciones, uso progresivo de la fuerza, digamos, violencia policial, etc. La segunda es defensores y defensoras de derechos humanos. Donde más ves como defensores es en las tierras, en el territorio, los líderes indígenas se constituyen como defensores. Y así. Y la tercera línea es justo territorios y pueblos indígenas. Ahí tratamos temas de criminalización a la justicia indígena, líderes indígenas, fortalecerles a las organizaciones indígenas para que puedan ejercer justicia indígena, que está separada en nuestra constitución, en nuestro país está separada y reconocida constitucionalmente la justicia indígena.
y aquí en el Ecuador no se respeta, así que parte de nuestras líneas es eso también. Entonces, ese es como un muy breve rasgo de lo que hace el INRED. Yo soy actualmente la coordinadora del área jurídica, voy 3 años trabajando ahí, entonces como que conozco del trabajo, he litigado algunos casos, hemos llegado como a tener resultados que han marcado un antes y un después, se llama litigio estratégico, es decir, digamos, hacer un cambio estructural de alguna forma, lo hemos logrado con algunos casos. No pude evitar pensar en todos los casos en los que Chile aplica a todo a lo que me cuenta. O sea, en Chile la situación no está muy bien, me imagino que ya te habrás enterado. Y hace falta que haya más espacios como eso, hace falta que haya gente que esté haciendo ese tipo de labores y sistematizando los argumentos que son necesarios para defender a las personas que lamentablemente son vulneradas en sus derechos. Y en el anterior año, en octubre del anterior año, Ecuador y Chile estaban como que a morir con las protestas, los paros nacionales, la violencia policial a mil, una cantidad de heridos, esto de como lanzar bombas a los ojos era como no sé, como incluso un acto como de política de Estado muy fuerte. Claro. Y empezamos a conversar y así, y de repente Jorge desde Chile empezó a armar como una coalición de organizaciones chilenas, como juntando información y yo aportándoles con lo que sabía del sistema interamericano, y al final terminamos pidiendo una audiencia en el periodo de sesiones de la CIDH, fue como una cosa muy loca, así que Claro. creo que eso también es justo esta idea del debate, de conocer gente, pero ya en la parte profesional nos juntamos y ¡pum!, pedimos una audiencia. No se dio, pero al final lograron ellos como organización y como esta coalición juntar un montón de información de varias perspectivas, de varios colectivos que ni siquiera eran como del todo sociales o del todo jurídicos, sino como la asociación de hip hop para el debate o alguna cosa así, o sea, una cosa muy loca. Entonces, sí me parece chévere que lo sepas. Bueno, nosotros en la Sociedad de Debate UNAV, las personas que manifestaron su intención de participar en ese proceso al cual nos estaba convocando Jorge, mi tarea particularmente fue recopilar todas las fuentes de información que en ese momento estaban reflejando como hechos públicos y notorios la situación a nivel de vulneración de derechos humanos que había, incluso teniendo en cuenta que esa información después podía ser censurada. Por ejemplo, que muchas de esas noticias después, eventualmente, con cómo la cosa se estaba poniendo cada vez más grave, no existieran después, pero que hubiese un registro de que en algún momento, en tal hora, esa noticia estuvo y todo el mundo tuvo acceso a saber lo que estaba pasando. Y más que todo, bueno, esta mini entrevista o conversación que estamos teniendo tiene como objetivo ver esos casos donde salimos de los torneos de debate y vemos que lo que aprendemos en debate, lo que ejercemos en nuestros espacios, gracias a lo que aprendemos en debate, termina repercutiendo beneficiosamente a la sociedad. Trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Ahí soy consultora del área de planeación de la seguridad. La persona que pueden apreciar en pantalla es Ana María Díez de Fex. Ella es abogada, docente, ha trabajado en la Corte Constitucional de Colombia y es cofundadora de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario y de la Liga Colombiana de Debate. Entonces, lo que realizo ahí es un híbrido un poco como entre políticas públicas de seguridad ciudadana y derecho y política criminal y cómo hacemos para articularnos desde el Estado con los organismos de seguridad y justicia para garantizar pues como la seguridad en Medellín. Bueno, soy docente. Creo que hay primero una reflexión que hacer acerca de lo ético o poco ético que puede ser que el Estado intente formarte a vos como un ciudadano. O sea, eso ya en sí mismo es cuestionable, porque la visión que tiene el Estado de cómo ser un buen ciudadano es una visión igual impregnada de ideología, es una visión igual impregnada de que entiende que ser ciudadano es participar, votar, estar metido en todo este sistema y que a vos te van a evaluar algo así como competencias ciudadanas o que vos sos competente como un ciudadano apto para estar en la sociedad en la medida que básicamente entendés cuáles son las instituciones y la burocracia del Estado, entendés cómo funciona un poco como el equilibrio de poderes y te sumás a esa dinámica, ¿cierto? Es eso. A mí eso, hay una rayita muy delgadita que a veces me parece como adoctrinamiento en esta forma de vida que tenemos. Pero digamos que lo entiendo y supongamos que es normal. ¿Qué pasa con el debate y la relación con el pensamiento, las competencias ciudadanas?
bueno, que básicamente dentro del discurso que nosotros aceptamos como dominante y lo que nosotros entendemos por Estado y lo que admitimos cuando somos parte de todo esto es que supuestamente vivimos en democracia y en democracia tiene muchas implicaciones. Para mí una implicación concreta de la democracia es la argumentación. ¿Por qué la argumentación? Porque la democracia tolera situaciones, tolera estados de las personas, tolera posturas. Se construye en base a acuerdos, se supone, o en teoría. En base a acuerdos, y esos acuerdos se hablan, se dialogan, se argumentan y se va formando como un constructo. Y asimismo, tiene relación también con debate, porque esos acuerdos también pueden ser desacuerdos y podemos estar bien en que existan desacuerdos dentro de nuestro ideal de ciudadanos. El único desacuerdo que no puede existir en las competencias ciudadanas es que a usted no se le dé la gana de ser ciudadano. Ahí sí usted no puede estar en desacuerdo con eso porque es la premisa base con la que usted tiene que entrar al sistema de ciudadanía. El debate es fundamental para la formación ciudadana. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta, por lo menos en el Ecuador, aún no nos damos cuenta de lo importante que es el establecer el debate como una forma incluso de vida, de ver a la familia, a la educación, a los diferentes espacios. Así que siento que es como básica para la formación ciudadana. Y creo que debería serlo, o yo lo veo como en tres aspectos básicos. La primera es que el debate fomenta el pensamiento crítico, que es justamente el replantearte las cosas que te son enseñadas, ¿no? Yo creo que estamos en una situación, en una sociedad en donde la educación es caduca y donde tienes una autoridad que básicamente te pasa la información y tú tienes que un poco tragar la información, asimilar la información, pero no procesarla. Y yo creo que el debate te permite el procesar esta información y verificar si está bien, si no está bien, si te convence, si no te convence, si hay que cambiar la información, hay que desarrollarla, hay que suprimirla, lo que sea. Entonces sí siento que el debate primero permite este pensamiento crítico y no solo en la parte pública, sino incluso en la parte privada, que cómo respondo a mi familia, qué es lo que me está enseñando mi familia, me tengo que replantear las cosas. Entonces, desde los espacios más privados hasta los espacios más públicos, el debate permite que tú tengas un pensamiento crítico ante todo lo que se te presenta y que puedas tomar mejores decisiones. Creo que la segunda, digamos, el segundo aspecto es que con el debate siempre estás en constante asimilación de información externa. Siempre tienes que estar viendo noticias, tienes que saber qué es lo que pasa en tu país, tienes que saber lo que pasa en otros países. Eso a mí me parece como muy chévere y sobre todo eso se puede ver cuando hay como competencias de debate nacionales o internacionales en donde finalmente te toca un tema de completamente el otro, o sea, un lugar alrededor del mundo y tienes que saberlo, ¿no? Porque finalmente forma parte de esta formación cívica importante que tú debes tener como en tu cabeza de cuáles son los conflictos que pasan a gran escala, cuáles son las guerras, cuáles deberían ser las causas o cuáles son las consecuencias de cierto tipo de conflictos. Entonces, sí siento que esta constante alimentación de información es importante para una persona, ¿no? Y para saber, no sé, ser suficiente, o sea, ser un ciudadano que conozca de lo que pasa en el mundo y no ser un individuo como alejado de la sociedad. Y lo tercero es que esto ya parte como, no solo en la parte como intelectual, sino en la parte incluso personal, el que el debate crea empatía. Y yo creo que para mí esa es la base de la solución de muchos conflictos. Creo que la razón por la que existen tantos conflictos sociales, tanta falta de debate y de tanta, digamos, falta de confrontación de ideas es el no entender el punto del otro. Y creo que con empatía, entendiendo por qué el otro piensa lo que piensa, de dónde viene el otro, cuáles son sus circunstancias, uno podría ser más empático y por lo tanto aceptar o tolerar de mejor manera ciertos puntos y eso creo que mejoraría muchos, digamos, muchos conflictos sociales, muchas discusiones en la política, en la economía, en los movimientos sociales mismos, en el mismo feminismo, en los movimientos ambientales. Creo que si es que fomentaríamos esta idea de empatía, de qué es lo que le pasa al otro, sería mejor. Y creo que el debate te permite esto, porque por lo menos el formato en el que nosotros lo hacemos, nunca estás seguro qué punto tienes que
defender y de repente te puede tocarte justo el punto el que no seas, tengo que defender a una persona, no sé, de derecha a pesar de que yo sea de izquierda y nada, o sea, me toca pensar y con un buen argumento y es ahí en donde digo, bueno, esto no parece un mal punto, esto parece que sí es cierto, entonces me llego a poner en los zapatos del otro, a entenderle y creo que eso generaría respeto incluso como a largo plazo. Entonces, no solo en la parte intelectual, creo que el debate, como te permite tener más empatía con la gente, logra ser una herramienta no solo a nivel intelectual, sino a nivel personal también. Antes, yo me acuerdo que cuando yo entré a debate, una de las cosas que me dijo Cristian Montero, que es un debatiente que yo reconozco mucho de Perú, lo que me dijo fue justo esto, ¿no? El debate crea tolerancia y crea empatía. Y eso es lo que queremos con el debate, como crear finalmente una sociedad como más democrática. Entendido que la formación ciudadana es aptitudes para desenvolverse en esta sociedad y en esta construcción, habilidades para relacionarse con el Estado, habilidades para relacionarse con las empresas, con los demás, con los distintos, digamos, actores interesados en la misma esfera social. El debate sí proporciona habilidades muy concretas para esa esfera ciudadana de la persona. La primera son pues habilidades comunicativas muy puntuales, capacidad de expresar ideas con facilidad, capacidad de síntesis, capacidad de análisis y todo esto al tiempo influye en que la persona sea capaz de comunicarlo de manera efectiva. Por otra parte, también considero que debate implica un ejercicio de abstracción importante, que es un ejercicio que por lo general los ciudadanos que están metidos en la dinámica del día a día del ejercicio de la ciudadanía muchas veces pasan por alto, que implica usted salirse de usted mismo, darse cuenta de usted dónde está parado en determinada discusión, que el otro también tiene un punto en la discusión y cómo esos dos puntos de la discusión se van relacionando y dónde puede haber un quiebre que determine que en determinado momento alguien tenga la razón o no, pero siempre estar entendiendo que ese punto de que alguien tiene la razón o no puede ser variante y puede cambiar por muchos factores, ¿cierto? Entonces, ese grado de separación de usted mismo es una habilidad que obviamente se puede adquirir a través de otras herramientas, yo no lo niego, habrá el que medite y alcance ese grado de análisis, pero como debate de por sí realiza estas actividades de abstracción en un ambiente en el cual usted está discutiendo problemas públicos y probablemente no sus problemas personales o sus asuntos emocionales, que son otro tema muy importante, pero no el que hace debate, pues hace que debate sea la herramienta que más, digamos, sirva para este tipo de competencias ciudadanas o formación en ciudadanía, pues. El principio ni siquiera fue competir, fue el difundir el debate en el Ecuador. La San Francisco es la primera sociedad de debate en el Ecuador, vamos 5 años. Imagínate, somos los más viejos y los más experimentados. Pero vamos 5 años, o sea, a comparación de Latinoamérica, estamos como muy atrasados con respecto como al nivel de debate o al desarrollo de debate. Entonces, en un primer lugar nos planteamos el abrir la parte, digamos, del debate a las universidades, lo conseguimos, pero más allá de eso y el ejemplo concreto es que justamente en este ámbito de abrir el debate a otros lugares, se creó la organización DILO, que es Debate, Investigación, Lógica y Oratoria, que es una ONG sin fines de lucro, que la crearon, digamos, algunos miembros de las universidades, de la San Francisco, de la Católica. Yo no soy fundadora, pero finalmente fui parte del proceso. Y lo interesante de esto es que DILO pretende dar clases de debate a escuelas fiscales, es decir, escuelas que de ninguna forma tendrían acceso a debate. Aquí, cuando empezamos a hablar de debate y lo más conocido aquí son modelos de Naciones Unidas, tienes acceso a eso, tienen acceso a eso los colegios que son como de una clase media alta. Entonces, quienes pueden ir a estos modelos
son este tipo de colegios y este tipo de estudiantes que finalmente terminan en universidades como, digamos, de las más reconocidas también por la plata que pagas. Entonces, justo por eso. Y eso fue un problema que lo identificamos en su momento. Entonces, la idea de Dilo era justamente el incluso hacer convenios con el Estado, y de hecho se logró con el Ministerio de Educación, el poder lograr hacer convenios con algunas escuelas fiscales, incluso muy alejadas del centro de la ciudad, para que nos pudieran dar un día a la semana en el que podamos darles debate y enseñarles qué era el BP y finalmente, no sé, mostrarles la argumentación, este pensamiento crítico, el difundir el debate, etc. Entonces, no sé exactamente cuántas escuelas se dieron, fueron por lo menos 10, pero se dio no solo en Quito, sino como en algunas otras ciudades fuera de la capital, incluso en Ventanas, que es un lugar en la costa que digamos que es una ciudad incluso bastante reducida. Logramos ir allá, de hecho algunos de nuestros debatientes fueron allá, hicieron un mini campeonato en Ventanas y luego hace más o menos 2 meses quizás sacamos algunos, 4 colegios en específico que participaron en el campeonato de colegios de Perú. Entonces ya no tienes, o sea, ya tienes como un nicho de estudiantes que de ninguna otra forma accederían a esta herramienta de debate. Y cuando yo también fui profesora finalmente de uno de los colegios, se llamaba 11 de octubre el colegio, y es un colegio que desde la ciudad en carro queda a 1 hora y media. Eso en Quito es mucho, porque Quito es muy pequeñito. Entonces, era un colegio como en condiciones muy precarias, en donde las construcciones no estaban del todo definidas, igual subsidiado o sea, era un colegio público. Y claro, tenías quizás 5 o 6 estudiantes, pero que te das cuenta que eran como súper pilas y como dispuestos a seguir aprendiendo. Y ahora están como muy enganchados. Y bueno, ¿y cuándo seguimos? Y así. Y creo que digamos que finalmente encuentras un grupo de personas que en un futuro podrían justamente cambiar su vida, ¿no? Quizás muchos de ellos tengan una vida ya predestinada, quizás una vida en donde quizás no sigan incluso la universidad, se dediquen solo a trabajar, no sé, tengan familia, etcétera, pero si es que finalmente tienes por lo menos 5 o 6 estudiantes de 10 años que puedan un poco cambiar y, no sé, plantearse otro modelo de vida en donde el debate sea parte de, creo que ya es como un súper logro para nosotros. Entonces, creo que eso es como para mí uno de los ejemplos más claros de cómo el debate ha llegado a la formación ciudadana y sobre todo en los inicios de la formación ciudadana que debería ser la niñez y la adolescencia. Y llegamos. Entiendo. De hecho, es súper común, no sé si es que será efectivamente así en Ecuador, pasa al menos en Chile que el sistema educativo privado por el cual se debe pagar para poder estudiar generalmente tiene una actualización de metodologías de aprendizaje, una actualización de los contenidos, los profesores generalmente están en capacitaciones, mientras que la escuela pública pareciera ser que todavía sigue estancada en el mismo sistema educativo de hace más de 200 años prácticamente. Y eso finalmente repercute en los estudiantes que se dan cuenta que les están enseñando algo que no lo ven cercano, que no ven como que les va a servir. Y a mi parecer el debate les ofrece esa llave como para tomarse un poco de manera distinta su educación y sobre todo su capacidad de ellos ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Lo otro, ¿consideras tú que, por ejemplo, es importante que este tipo de instancias de debate relacione a estudiantes de estas dos realidades tan distintas? Es decir, que ojalá en los torneos de debate se encuentren tanto estudiantes que son de esta educación privada por la que pagan, bueno, sus padres, no creo que paguen ellos, con los estudiantes que provienen de escuelas públicas y que también practican debate. Sí, completamente. Y justamente esta idea es no solo quedarnos en el ámbito de, bueno, les vamos a dar clases y se quedan ahí, sino cómo finalmente les sacamos a este otro mundo y empezamos a hacer que ellos se conecten con otra gente y que vean otro tipo de realidades. Y por eso, luego del primer, digamos, semestre que Dilo estuvo, organizamos el primer torneo intercolegial. Entonces ahí tenías los estudiantes, claro, de una clase digamos, socioeconómica media alta, que tienen un nivel de educación, claro, muy alto, que tienen un acceso a la información, digamos, constante, que tienen sus super smartphones con acceso a internet y todo bien,
y luego te das cuenta que vienen estos chamos súper pilas, pero quizás no tienen las mismas condiciones, los mismos privilegios. Claro. Y finalmente darte cuenta ahí que se están dando, digamos, a la misma altura, que tienen el mismo conocimiento, o que si no tienen el mismo conocimiento, por lo menos pueden argumentarlo, que el conocimiento viene más de la experiencia, incluso para alguno de los chicos. Entonces ahí fue cuando finalmente puedes ponerles, digamos, en el mismo nivel. Si ya per se tienes una estructura desigual, el ponerles en estos espacios en donde ambos son iguales, finalmente equilibras esta balanza y les haces primero darse cuenta a los niños de privilegio que no están en tal privilegio, o sea, o que tienen privilegio, incluso reconocer y decir, chuta, algo está pasando, ¿no? Que se nota una desigualdad, pero sobre todo crear esta empatía y decir, bacán, no tienes tanta plata como yo, pero puedes debatir a mi nivel, entonces vengo y te acepto, vengo y sé que eres, digamos, que estás en mi espacio y que eres exactamente igual a mí. Esto por un lado, pero por otro lado también el empoderar a los niños que vienen desde fuera. O sea, sí, soy un niño que quizás, no sé, vengo de un barrio súper alejado, no tengo acceso al internet, no tengo súper smartphone, pero vengo y te gano un debate. Y qué loco, o sea, vengo y soy capaz de eso con la argumentación y con lo que me han enseñado. Y con lo que he visto en las noticias y en lo que, no, en lo que he podido ver. Entonces, finalmente también es un proceso de empoderamiento de estos niños de decir, nada, o sea, puedo no quedarme aquí, hay una posibilidad de seguir y avanzar y desarrollarme. O sea, no necesito quedarme aquí, no necesito repetir una historia de quizás mis padres o mi familia. O sea, hay otras oportunidades y yo creo que en estos espacios finalmente notas y o sea, esos niños pueden denotar esas posibilidades. Exacto. De hecho, solo por el hecho de discutir temas de relevancia social o que toquen problemáticas sociales, es más probable que tú te enfrentes a un debate de mejor forma o más preparado si es que te es cercana esa problemática social, así solo te enteraste con el infoslide de la tesis. O sea, ahí podemos ver que se empareja o bien los equipos de adjudicación de los torneos pueden ver que a través de las mismas tesis ayudan a emparejar esta cancha o esta desventaja por la cual podrían Aquí voy a enfrentarse los hablar de estudiantes. varios tipos de debate y cada tipo de debate va a tener distintas implicaciones dentro de la ciudadanía de mi país, pero un ejemplo puede ser que a partir de la Constitución del 91 se hubiera abierto una oportunidad muy grande para que muchas personas pudieran tener debates y que esos debates fueran escuchados judicialmente y un poco satisfacer sus necesidades jurídicas de, bueno, necesito que alguien me resuelva si se me está vulnerando determinado derecho fundamental o no. Estoy hablando en particular de cómo la acción de tutela, que fue una acción en cierta forma como revolucionaria en su momento, que logra que el ciudadano cualquiera, sin representación, pueda ser el que argumente ante un juez porque determinada situación, circunstancia, persona o acto del Estado le vulnera sus derechos. Creo que eso es un caso muy puntual de cómo debate, porque igual el debate que se da entre las partes y el juez es un elemento muy importante para el empoderamiento ciudadano. De todas formas, lo que en este país, por ejemplo, se hablaba o se habla de educación para la paz o de educación para el pensamiento crítico, o de educación para lo que sea o esté de moda para los políticos en ese momento, siempre se hace un poco como a través de este tipo de metodologías que impliquen que las personas toleren posturas contrarias. Creo que entonces hay como distintos grados en que debate influye como metodología. Respecto a la acción de tutela, en Colombia, porque desconozco cómo es el procesalmente hablando, las personas pueden literalmente ellas representarse a ellas mismas defendiéndose ante el juez a través de esta tutela, o sea, sin necesidad de que haya un abogado. ¿Y qué pasa, por Sí. ejemplo, con la contraparte cuando yo estoy, por ejemplo, defendiéndome en contra del Estado y el Estado tiene los recursos para pagarle a un abogado que sabe mucho más derecho que el ciudadano de a pie, por ejemplo, que genera estas desventajas de que la persona no pueda defenderse en derecho, por decirlo de alguna forma? Eh, es como que un poco hay una visión de que el juez de tutela, cuando está fallando está fallando una tutela más allá de lo que en procesal se conoce como fallar extrapetita o intrapetita. Nadie se va a pegar de que su petición fue
porque le estaban violando el derecho a la salud y no tal artículo. Es como más un cambio en cómo el juez asume ese tipo de debates judiciales, entendiendo que probablemente el nivel de formación de un ciudadano que redacta una tutela puede no tener el detalle técnico y no es necesario el detalle técnico para que usted le digan que le vulneraron un derecho fundamental. Porque si un ciudadano no puede por sí mismo hacer valer esos derechos mínimos fundamentales humanos, entonces hay un problema de desconexión entre las normas y lo que la gente entiende y puede aplicar. Creo que cuando eres debatiente y cuando te pones esta capa de debatiente, tienes estas características, ¿no? El pensamiento crítico, la argumentación. Ahora voy a tomarme en serio los problemas sociales y voy a ver qué significa, cuál es la causa, cuál es el beneficio, cuáles son los actores a los que están metidos, ¿no? Entonces uno ya empieza a pensar así, como que se le cambia el chip. Pero este chip, en muchos de los casos, quizás no en todos, sale de la sala de debate. Y eso es lo que a mí me parece que aporta un debatiente a su sociedad y al espacio en el que está. Y cuando tú sales de un debate, luego conversas con tus amigos y dices, oye, ¿qué te pareció esto? Pucha, qué buen punto. Oye, no lo había pensado. Y luego va a su casa y cuenta y dice, gané el debate, pero gané este debate porque se trataba de tales cosas. Entonces empiezas como a replicar estos espacios de discusión en otros espacios que salen de debate. Creo que eso es como lo básico de un debatiente, el llevar el debate a otros espacios, a la familia, a los amigos, a todo. Y luego empiezas a replantearte las cosas, como si vas a una fiesta y dices, chuta, esta me parece una acción que me parece reprochable, y empiezas también, o sea, este chip empieza a actuar en cada uno de los espacios, o eso por lo menos me pasó a mí. Entonces, yo ya me consideraba una persona así como crítica, luego de debate ahora critico todo. O sea, y no en mal sentido, sino si voy a una fiesta y veo algo que no me parece, lo critico. Si es que mi mamá me dice algo, lo critico. Si es que veo algo en la televisión, lo critico, etcétera. Entonces siento que lo he llevado a otros aspectos y siento que muchos de los debatientes que yo conozco han hecho lo mismo. Entonces, creo esto de como plantearse y replantearse una y otra vez el perjuicio, las causas, lo que sea, también permite como visibilizar soluciones. A corto y a largo plazo, si finalmente es una decisión como en este espacio privado del que yo hablaba antes. Nada, buscar soluciones como ya, ¿y por qué no me estás dejando salir? ¿Por qué a mi hermano sí? ¿Por qué, digamos, el plantearse incluso estas pequeñas decisiones a pequeña escala, pero también a gran escala, ¿no? Creo que también en el Ecuador, no sé si en Chile, estamos en épocas de elecciones. Y creo que justamente este es el momento en el que el debate toma incluso como más valor de formación ciudadana, justo, ¿no? Claro, sobre ese punto, disculpa, acá en Chile estamos a puertas de un plebiscito que va a definir si es que queremos ser regidos bajo la Constitución que nos sigue. O sea, nunca hemos tenido realmente la posibilidad de decidir soberanamente si es que nos debe regir determinada Constitución, y pasa que la Constitución que hasta el momento nos rige fue más bien diseñada en un contexto dictatorial. Fue plebiscitada, pero con un plebiscito sin registros electorales, con la amenaza y la contracampaña por parte del mismo régimen de que si no se acepta la Constitución, las penas del infierno, etcétera. Y ahora uno ve, sobre todo la gente que vivió esa experiencia, cómo afloran estos sentimientos antidebatísticos, por decirlo de alguna forma. O sea, su único fin es decir que quieren votar por rechazar, por ejemplo, la nueva Constitución o por aprobarla, no ocupando argumentos, sino que yéndose para la parte más emocional o yéndose a experiencias traumáticas personales que pudieron haber tenido, eh, y eso los resta de espacios donde se podría debatir efectivamente siquiera qué es lo que es una constitución y para qué sirve. O sea, hay franjas que están respaldando las opciones que ni siquiera entran en esa discusión porque saben que la mayoría de la gente lamentablemente no busca los argumentos, sino que busca las emociones que le hace sentir cada una de las posturas. Y muy bien, concuerdo contigo, creo que ahí tenemos mucho trabajo. Las personas que conocemos el debate sabemos cómo funciona y sobre todo sabemos los cambios que puede generar en las personas en el mediano y largo plazo con su práctica. Nuestra cultura populista, yo creo que eso es como una línea similar en toda América Latina. Vienen justo a la época en donde los populistas vienen y te dicen, sí, venga, le voy todas estas falacias
que solo, o sea, que nosotros somos capaces de reconocer, que quizás la gente lo sabe, pero no lo reconoce como un problema, como que ya está dentro de tu cultura, ya estás acostumbrado al político que grita, porque si es que no grita no es tan buen político, o al político que te promete mucho, pero no te dice cómo lograrlo, ¿no? Entonces, creo que en esta época de elecciones incluso el papel de un debatiente se vuelve más relevante, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy son las elecciones, el debate presidencial en Estados Unidos de Trump y Biden. Y desde el Club de Debate, desde la Sociedad de Debate, hemos organizado como una especie de como retransmisión o como análisis de este debate. Entonces creo que justamente esto, ¿no? De notar que hay otros espacios, obviamente políticos en este margen, en el que uno tiene como que plantearse. Y aparte, si es que, no sé, se reelige Trump o se elige Biden, eso finalmente afecta a toda la geopolítica mundial también. Entonces uno tiene que estar como informado de esas cosas. Y aparte, no solo estamos en época de elecciones, sino aparte en una época de mucho auge de movimientos sociales, pero también mucho auge de un levantamiento de ultraderechas y de partidos de ultraderechas. Entonces, siento que en este punto estamos en un punto crucial de o nos movemos para adelante o nos movemos para atrás. Y creo que la elección de la constitución o nos movemos de constitución o nos quedamos con la de Pinochet, creo que puede ser digamos, el antes y el después, o el avanzamos o retrocedemos. Y creo que justamente lo que el debatiente quiere es esto, ¿no? Plantearse a dónde quieres ir y si es que estas son realmente las soluciones que uno quiere. Y como los debatientes tenemos esta capacidad de un poco desmenuzar los argumentos y definir cuáles son nuevamente las causas, los prejuicios, quiénes son los actores, cuáles son la plausibilidad de los argumentos, qué tanto realmente este político puede cumplir lo que dice, qué tanto esto es una falacia, etcétera. Creo que esto es justamente lo que hace un debatiente, y cuando está en otros espacios nuevamente replica esta curiosidad, replica esta crítica, y luego la gente se queda pensando en, bueno, quizás no sea el mejor candidato, ¿no? Quizás sus propuestas no sean tan buenas. Entonces yo creo que ya el insertar el chip de la curiosidad, de la incertidumbre, de decir esto puede no ser así, de justamente el criticar en otras personas que no son debatientes, ayuda a crear esta sociedad más curiosa, más crítica, más argumentativa, no sé. Y nada, eso creo que hace un debatiente en otras personas que no son debatientes. Genial, muchas gracias Pamela, fue realmente un agrado compartir contigo ideas, opiniones, y sin duda esto va a servir de mucha ayuda para todas las personas que finalmente vean el resultado de esta conversación, de esta entrevista, y también del proyecto que se pretende hacer a nivel macro con el taller, que en el fondo esta es una de las 3 partes que pretendo abordar, que tiene que ver con la formación ciudadana y debate. Tengo solo una cosa que decirte, y es que creo que no grabaste nunca. No, es que lo que pasa es que tengo otro programa que se llama Ice Cream, y llevo 30 minutos de grabación. Ya, yo decía como, pero no veo el récord aquí en Claro, Zoom, no, es que grabo nunca he sabido grabar por Zoom, la verdad, no sé dónde quedan guardados los archivos y todo, y prefería asegurarme de ocupar el programa que siempre ocupo para todo, para que no haya ningún problema. Así que todo bien, muchas gracias nuevamente Pamela, y bueno, de mi parte me despido porque tengo que ir a trabajar con Jorge ahora, así que muchas gracias nuevamente, que te vaya bien, Vicente, estamos en igual me contacto. quedo como al pendiente de cualquier cosa que Claro, y cuenta conmigo para lo que necesites. Ofrezco mi ayuda a disposición. Yo con Jorge trabajo desde el año 2014, desde que era secundario. Y generalmente ahí estamos viendo dónde invertimos nuestro tiempo y energía, y probablemente nos encontremos en más de un trabajo más adelante. ¿Ya? Que te vaya bien. Gracias, Vicente, que te vaya muy bien. Hasta luego. Cuídate. Creo Chao, que chao. hay algo muy importante que uno podría hacer o que uno debería hacer, y debería, por lo general, fomentar más espacios donde tuviéramos conversaciones difíciles. Y aquí quiero meter este término, conversaciones difíciles y no debate, porque cuando estamos en el mundo del debate, muchas veces todo el tiempo estamos teniendo conversaciones difíciles, ¿cierto? Pero lo hacemos a través de una postura o de un rol o de, bueno, lo que me tocó defender, y como debatientes estamos muy acostumbrados a decir lo que me tocó defender,
lo cual nos hace ser como de mente abierta suficiente para saber que la gente por lo general defiende cosas con argumentos y con razones. Pero yo creo que lo que uno podría hacer para formar a otros ciudadanos que no necesariamente se conecten con debatir, porque debatir es una actividad que a nosotros nos gusta mucho, pero no es necesariamente lo que a todo el mundo le gusta hacer. No todo el mundo quiere defender algo con lo que no está de acuerdo, no todo el mundo quiere hablar de todos los temas, ¿cierto? Es igual una actividad que tiene ciertas cosas. Yo lo que haría serían como grupos de discusión guiados, eso sí, con reglas, porque si no son grupos de discusión con reglas se vuelve muy cansón, que la gente repite a veces lo mismo o dice cosas sin sentido, ¿cierto? Como con una moderación, con una guía, con unas pautas pues para tener las discusiones, pero que en ese tipo de discusiones apenas surjan cosas, la persona que tiene herramientas de debate pueda incluso formar a las personas dentro de la discusión y decir, oiga, lo que usted está diciendo creo que no tiene lógica, porque falla en esto y en esto, o, o decirle, mira, lo que estás diciendo es más parecido a un insulto que a un argumento. Creo que deberías replantear esto, ¿cierto? Probablemente sin la presión de debatir, sin la presión de debatir siendo grabado, que es una presión extra que ahora se añade a las prácticas de debate, ¿cierto? Que es que las cosas que usted hable en un debate van a quedar ahí de por vida, Claro. todo el mundo las va a poder consultar y si usted dice algo horrible, todo el mundo lo va a poder ver, ¿cierto? A nosotros no nos importa, pero hay gente a la que no. Y en esas personas que no, es en las que tendríamos que pensar de cómo nuestras herramientas les puede servir de algo. Perfecto. Es muy raro, pero para mí de las cosas que yo más rescato del debate son las reglas del formato. Y yo sé que uno en un momento del gusto por el debate uno dice, ay, el formato es irrelevante. No, de verdad que el formato es de lo más lindo que existe en el debate, no porque sean unas reglas, no porque, ay, cámara baja metió un argumento y no podía, no, esas cosas no, eso genera ruido, sino porque en el formato radica la igualdad de las partes. Sin eso, estamos hablando de gritarnos o de que alguien no me deje hablar y eso también está mal, entonces, sí. Ana María, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición y por la confianza. Te voy a hacer envío de lo que sea el producto final de esto para que me des tu apreciación también, si te parece. Y nada, quedo a disposición de cualquier cosa en la que consideres que pueda ser en algún grado de ayuda. Súper, Vicente, muchas gracias a ti. Yo también quedo a tu disposición para lo que necesites. Me gusta mucho todo lo que estás haciendo y que estés empeliculado con debate, me parece genial. Y nada, de pronto por ahí nos inventamos cosas o volvemos a coincidir, ahí estamos hablando. Genial. Nos vemos, Ana María, que esté muy bien. Que te Gracias. vaya bien, chao. ¿Cómo es la estructura de tu taller? Ya, yo pretendo desde un inicio hablar como a modo de contexto qué es el debate, como para establecer las premisas de base de qué entendemos por debate, cuáles son las experiencias más cercanas de lo que es debate, y generalmente en un Presemude son experiencias en torneos de debate, desarrollando las habilidades clásicas, que son pensamiento crítico, oratoria, etcétera, etcétera. Después de dar ese pequeño contexto en la cápsula 0 o cápsula 1, como le llamo, pretendo abordar directamente el debate como herramienta social, es decir, cómo al debatir tenemos la posibilidad de conocer muchas personas, sobre todo en un torneo internacional, y por otra parte comenzar a preocuparnos de al menos preparar argumentos para defender determinadas posturas que surgen de problemáticas sociales. Creo que siempre en todos los torneos de debate se discute sobre problemáticas sociales y ahí desde esos dos puntos de vista pretendo abordar debate como herramienta social. Y finalmente, ya la parte que es de formación ciudadana, la estructura en base a las entrevistas que le hago a la gente y preguntas específicas relativas a cómo ver el link que se hace entre debatientes llevando a cabo actividades que podamos relacionar con la formación ciudadana. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. La verdad es que entrevisté a más personas, sin embargo, por temas de tiempo, para que el taller no quedara tan extenso, quise dejarlo solo en 2
entrevistas que reflejen más o menos cómo fue la dinámica. Si es que tiene buen recibimiento este video, no dudes en manifestarlo en los comentarios, va a servir como feedback para mí. También si consideras que puedo mejorar en algo, también lo agradecería bastante. Muchas gracias al equipo de Debate Formativo por tomar contacto conmigo y encomendarme esta misión, por la confianza más que nada, y espero haber estado a la altura del desafío. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima.